Bienvenidos a Vistazo al Pasado, el lugar donde los muros antiguos y las páginas olvidadas vuelven a contarnos sus secretos. Aquí no recitamos fechas como si fueran números sin vida. Aquí viajamos para sentir el latido de otras épocas, para escuchar lo que los edificios, las calles y hasta el viento han visto pasar. Hoy te llevaré a un París que quizás nunca imaginaste. Un París donde su símbolo más famoso no era más que un proyecto cuestionado, y en el que estuvo a punto de desaparecer antes de convertirse en la joya que hoy todos admiran. Cierra los ojos y visualiza la capital francesa de finales del siglo XIX, las noches iluminadas por lámparas de gas, el eco de los cascos de los caballos sobre el adoquín, los cafés rebosantes de discusiones sobre política y poesía, y en medio de esa vida elegante y tradicional, surge una idea que rompe moldes: levantar una torre gigantesca hecha de hierro, tan alta que parecería desafiar al cielo mismo. El año es 1889. Francia se prepara para conmemorar el centenario de la Revolución con una exposición universal. El objetivo: impresionar al mundo entero. En ese escenario aparece Gustave Eiffel junto a sus ingenieros, con un diseño que parecía una locura, una estructura de más de 300 metros sostenida por 4 patas colosales que se curvarían hacia adentro para encontrarse en lo más alto. Era ingeniería pura, pero también poesía en metal. Sin embargo, no todos compartían el entusiasmo. Desde el anuncio oficial, un grupo de artistas, escritores y críticos alzó la voz en protesta. En una carta abierta, calificaron la torre como una chimenea monstruosa que arruinaría la silueta de París. Temían que aquel esqueleto metálico insultara la elegancia de sus monumentos clásicos. Eiffel, lejos de acobardarse, defendió su proyecto con estudios minuciosos, demostrando que la estructura soportaría los vientos más feroces y que su diseño, lejos de ser toscamente industrial, era fruto de cálculos tan precisos como armoniosos. La construcción se convirtió en un espectáculo que acaparaba miradas cada día. Primero los cimientos, algunos junto al río Sena, donde se usaron bombas para mantener el agua bajo control. Luego, las patas se alzaron lentamente, unidas por miles de remaches al rojo vivo, colocados con la destreza de artesanos y la precisión de ingenieros. Mientras unos parisinos observaban con asombro y orgullo, otros lo hacían con una mezcla de incomodidad y resignación. El hierro, pintado en tonos rojizos para protegerlo, parecía cobrar vida bajo la luz cambiante del día. Finalmente, la torre se inauguró como la atracción estrella de la Exposición Universal. Visitantes de todas partes subieron a sus plataformas para contemplar una ciudad que se desplegaba como un mapa viviente. Pero detrás de la euforia había un detalle inquietante. Aquel coloso de hierro había sido concebido como temporal. Desde el primer día, su destino estaba escrito. Y tarde o temprano se decidiría si continuaría dominando el horizonte o si sería desmontado pieza por pieza, devolviendo a París el perfil que siempre había tenido. Lo que ocurrió después marcaría para siempre la historia de la ciudad. La Exposición Universal llegó a su fin, y con ella se encendieron nuevamente las voces que pedían que la Torre Eiffel desapareciera del horizonte. Para muchos había cumplido su misión como símbolo temporal y debía ceder el lugar a proyectos más dignos del París tradicional. Entre los más firmes opositores estaban algunos influyentes arquitectos y figuras del mundo del arte, que no perdían oportunidad de recordar que el permiso de permanencia del monumento era limitado y que pronto vencería. Las críticas no se centraban solo en la estética. Había quienes argumentaban que el mantenimiento sería costoso, que el hierro se corroería con el tiempo y que desmontarla antes de que eso ocurriera ahorraría problemas futuros. Otros, más radicales, sostenían que dejarla en pie era como aceptar que París se entregara sin reservas a la industrialización, traicionando su herencia de piedra y mármol. Poco importaba que miles de visitantes hubieran quedado maravillados. Para este sector, la torre era un estorbo que debía desaparecer. Mientras los debates se intensificaban, Gustave Eiffel no se quedó de brazos cruzados. Comprendía que el futuro de su obra dependía de encontrarle una utilidad que nadie pudiera discutir. Si la torre dejaba de ser vista como un simple adorno para turistas y pasaba a ser una herramienta valiosa para la ciudad o incluso para el país, las probabilidades de salvarla aumentarían. Fue entonces cuando surgió una idea que cambiaría el destino del monumento: convertirla en una plataforma para experimentos científicos y, más tarde, en un centro estratégico para las telecomunicaciones. Eiffel empezó a ofrecer la estructura a investigadores, meteorólogos y expertos en física. Desde sus alturas se realizaron estudios sobre la resistencia del viento, mediciones meteorológicas y observaciones astronómicas. Poco después comenzó a interesarse en un campo emergente que prometía transformar el mundo: la transmisión de señales inalámbricas. Colocar antenas en lo alto de la torre abría posibilidades impensadas para la época, y ese valor estratégico empezó a calar incluso en sectores que antes pedían su desaparición.
Pero este plan no se concretó de la noche a la mañana. Durante varios años, la torre vivió en una especie de limbo, siendo a la vez un atractivo turístico y un blanco constante de críticas. Hubo propuestas formales para desmontarla y aprovechar el hierro en otras construcciones. Hubo reuniones en las que se discutió cuánto costaría su retiro. Incluso circularon bocetos de cómo quedaría París libre de la estructura, devolviendo el protagonismo visual a los monumentos clásicos. Sin embargo, algo estaba cambiando. Cada vez más personas se acostumbraban a verla recortando el cielo, y lo que antes era un monstruo de hierro comenzaba a ser, para muchos, un punto de referencia, un lugar de encuentro y una imagen reconocible desde cualquier rincón de la ciudad. El tiempo jugaba a su favor, pero la amenaza seguía latente. El permiso para que permaneciera en pie expiraría pronto, y si no había un argumento sólido para conservarla, el desmantelamiento sería inevitable. Lo que ocurrió en ese momento decisivo fue tan inesperado como definitivo, y selló para siempre el destino de la Torre Eiffel. El reloj corría, y el permiso para mantener la Torre Eiffel en pie estaba a punto de expirar. París se encontraba frente a una decisión histórica: desmantelar el coloso de hierro o buscar una razón irrefutable para conservarlo. Fue entonces cuando el avance de la tecnología le tendió una mano salvadora. A comienzos del siglo XX, las comunicaciones inalámbricas empezaban a revolucionar el mundo. Los experimentos con telegrafía sin hilos demostraban que la altura era clave para transmitir señales a grandes distancias. Y, en toda la ciudad, no existía un punto más alto ni más estable que la cima de la torre. Eiffel, que ya había mostrado interés en la ciencia, cedió el uso de su creación para instalar antenas de radio. Pronto, ingenieros y militares comenzaron a ver en ella una aliada estratégica para las comunicaciones nacionales. En 1903 se transmitieron desde lo alto señales que llegaban a kilómetros de distancia. En 1906, la torre ya estaba integrada en un sistema de comunicación militar. Para 1908 se había convertido en un centro vital de enlace, capaz de interceptar mensajes y coordinar operaciones. En tiempos de tensión internacional, esto la hizo intocable. París comprendió que desmontarla sería como renunciar a una ventaja estratégica invaluable. El cambio de percepción fue profundo. Lo que había nacido como un espectáculo temporal para una exposición pasó a ser una herramienta indispensable para el país. Los periódicos, antes tan críticos, comenzaron a referirse a la torre como un símbolo de progreso y una muestra del ingenio francés. Los turistas seguían llegando, pero ahora incluso los más escépticos aceptaban que formaba parte inseparable del horizonte parisino. Y así, la estructura que un día fue llamada monstruosa se convirtió en uno de los iconos más reconocibles del planeta. Hoy, millones de personas la visitan cada año sin imaginar que estuvo a un paso de desaparecer. La Torre Eiffel nos recuerda que las grandes ideas a veces necesitan tiempo para ser comprendidas y valoradas, y que lo que empieza como una polémica puede terminar como un legado eterno. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia en Vistazo al Pasado. Si te gustó este viaje, te invito a suscribirte, dejar tu like y compartir en los comentarios qué otros episodios de la historia te gustaría que exploremos. Nos vemos en el próximo relato, para seguir descubriendo juntos los secretos que el tiempo no ha podido borrar.